Muy buenos días, amados hermanos, amigos, todas las personas que están viendo esto en esta mañana. Hoy es domingo de Pascua, domingo de resurrección, y que el Señor te bendiga ahí donde estés. Hoy, como nunca, podemos beneficiarnos de la realidad más esperanzadora de todas, la resurrección de nuestro Señor, especialmente en estos días de pandemia. La cruz para los discípulos representó el fin de todo. Y efectivamente era el fin de toda posibilidad humana. El juicio sobre el pecado humano. El gran no de Dios para una humanidad pecadora. Pero el domingo llegó. Y con él las maravillosas palabras: no está aquí, pues ha resucitado. Hermanos, hermanas, la resurrección del Señor debe llenarnos de esperanza en este día oscuro que vivimos. Porque Él vive. Triunfaré mañana, decía nuestro querido himno. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. El fundamento de nuestra esperanza para el futuro no está en nuestra mente positiva, en el pensar esto va a pasar y tenemos que mantenernos con la mente positiva. No, ni siquiera en nuestro coraje nacional, en la famosa garra guaraní. Muchos apelan a esto. No, nuestra esperanza para el futuro no está en esto. Ni siquiera en la destreza de nuestros líderes o la nuestra. Tampoco en la capacidad humana que puede desarrollar una vacuna para que todo vuelva a la normalidad. No, nuestra esperanza para el futuro está en la tumba vacía que certifica la promesa: vendré otra vez, decía el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él vive. El que nos ama, el que se entregó a sí mismo por nosotros y venció a la muerte, Él vive. Por eso hemos de triunfar mañana y hemos de caminar seguros en esperanza a pesar de cualquier circunstancia. Y como nunca antes, en estos días se ha hablado del fin del mundo. Mucha gente preguntándose: ¿será que las señales que estamos viendo nos están anunciando que la venida del Señor está ahí a la vuelta de la esquina? Es cierto, la Biblia evidentemente nos habla del fin, pero el énfasis no está en el fin. Alguien decía por ahí acertadamente: el cristiano no espera el fin del mundo. El cristiano espera a su Señor resucitado, que vendrá otra vez a la tierra. La vida del cristiano está total y completamente afectada por la realidad de la resurrección. Y un texto que nos recuerda esto es Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que normalmente llamamos la Gran Comisión. Y son las últimas palabras del Señor resucitado registradas por Mateo. Y quiero ver con ustedes en esta mañana 3 efectos de la resurrección en la vida del cristiano que nos ayudan a enfrentar el mañana con esperanza, en base a este texto de Mateo 28, 18 al 20. En primer lugar, primer efecto de la resurrección que vamos a ver es que vivimos bajo la autoridad de Jesús. Y voy a leer los versículos 16 al 20 para tener el contexto completo, pero vamos a estar concentrándonos en los versículos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor, Mateo 28, versículo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el texto termina diciendo: amén. Así sea.
Primer efecto de la resurrección que encontramos en este texto, entonces, es que nosotros como cristianos vivimos bajo la autoridad de Jesús. La Gran Comisión existe como consecuencia del fundamento de uno de los efectos de la resurrección. El Señor tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esta realidad se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. En 1 Pedro 3:22 leemos: quien, habiendo subido al cielo, refiriéndose a Cristo, está a la diestra de Dios, en lugar de autoridad, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así también en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, en el himno de Cristo, que al inicio habla de su humillación, termina realzando su exaltación. Y dice así la palabra, escribía el apóstol Pablo: por lo cual, hablando de Cristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y también en Efesios capítulo 1, versículo 21, dice del Hijo de Dios que Él fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el cristiano es aquel que vive bajo la autoridad del Señor resucitado. Si bien esta es ahora una realidad espiritual, es real y será visible completamente en la segunda venida de nuestro Señor. Y el efecto seguido de la resurrección es la gracia de que los discípulos participen en la misión del reino. Esa misión es hacer discípulos. Los discípulos haciendo discípulos. Debido a la autoridad del Señor, sus discípulos podían llevar adelante esta misión. Aunque la misión sigue siendo suya, nosotros, como discípulos suyos, somos partícipes de esta misión. Por tanto, los discípulos no debían temer en ir hasta los confines del mundo con el mensaje del evangelio. Ni siquiera debían temer al imperio más grande de toda la historia, el imperio romano con su poderoso ejército. El Señor le estaba diciendo: yo tengo autoridad sobre todo, no teman, vayan hasta lo último de la tierra. No debían temer ni a tempestades, ni a naufragios, ni a fieras salvajes, ni a las mismas huestes del infierno. No tenían que pedir permiso a nadie más para cumplir su misión. De Jesús es toda autoridad. Y nosotros hoy vivimos bajo esa misma realidad. El Hijo de Dios exaltado a la diestra del Padre, teniendo toda autoridad. El énfasis sobre la palabrita toda es importante. Jesús no decía: yo tengo cierta autoridad. Tampoco decía: yo tengo bastante autoridad. Ni siquiera tengo mucha autoridad. No, el Señor decía a sus discípulos y nos dice a nosotros: yo soy el que tiene toda autoridad. No hay ningún lugar de la tierra que no esté bajo la autoridad del resucitado. Recordemos que los discípulos eran unos humildes judíos que debían ir ahora hasta lo último de la tierra, enfrentar a grandes personalidades, ir a enormes ciudades a proclamar la palabra de salvación. Y así como Moisés, que cuando fue llamado, él le dijo al Señor: ¿cómo voy a ir a presentarme delante de un pueblo que todavía no me conoce? El Señor le decía: vas a decirle al pueblo: yo soy, me manda. Resaltando que la palabra del Señor era suficiente autoridad para este siervo suyo para cumplir su misión. Y así como el Señor había mandado a Moisés: yo soy, te manda, Jesús decía a sus discípulos: yo soy quien tiene toda la autoridad. Por tanto, vayan, no tengan miedo, cumplan esta misión que yo les he dejado. No hay ningún área de la realidad de la existencia que no esté bajo la autoridad del Señor Jesús.
El teólogo y político holandés Abraham Kuyper decía acertadamente lo siguiente: no hay centímetro cuadrado en todo el campo de la existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no proclame mío. Todo es del Señor. Toda autoridad me es dada, decía el Señor a sus discípulos. Por tanto, no teman, vayan. Esto debía fortalecer a sus discípulos para su misión y a nosotros hoy. La imagen es la de unos súbditos que pueden moverse libremente por el reino para cumplir su misión. Pablo usaría la imagen de embajadores, representantes, oficiales. Y aquí me gustaría detenerme en algo muy importante. La realidad de ser cristiano no puede separarse de la de ser un testigo o embajador o discipulador. No todos tenemos el mismo don o los mismos dones, ni todos somos llamados a estar en el mismo lugar, pero ser cristiano es justamente estar bajo la misma comisión. Si eres cristiano, esto significa que el Señor quiere usar tu vida. Si eres cristiano, esto significa que no estás solamente para estar quieto y recibir todo. Significa que de alguna u otra manera el Señor te está llamando para usar tu vida. Quizás digas, pero yo no tengo muchos dones, yo no sé mucho. Hay una frase muy utilizada que encierra una verdad muy grande. El Señor es quien capacita a los llamados. No necesariamente llama a los que ya están capacitados. Y este llamado incluye a todo creyente, en todo lugar. Si eres un creyente, esto significa que el Señor quiere usar tu vida. Pero esta realidad debe llevarnos a considerar otro punto. No podemos desmeritar nuestra condición de comisionados. Porque si la sal pierde su sabor, decía el Señor, no sirve para nada. Si el pámpano no da fruto, decía el Señor, no sirve para nada. En estos días, estas últimas semanas, escuchamos una noticia bastante triste acerca de una de nuestras senadoras que de alguna manera abusó de su investidura. Y yo no quiero juzgar al mencionar este caso, más bien quiero utilizar la historia como una ilustración. Produjo una gran indignación, siquiera la posibilidad de considerar que alguien con autoridad e investidura abuse de esta autoridad. Mucho más que mienta para utilizar sus privilegios en otra cosa que verdaderamente no era lo que correspondía. Solamente la idea de que alguien que tiene autoridad, que tiene investidura, utilice incorrectamente o inmoralmente esto, genera indignación. ¿Verdad que es así? Ahora, menciono esto para que nosotros podamos pensar en lo siguiente. El Señor tiene toda autoridad y en toda autoridad ha comisionado a sus discípulos para la misión. Esto tiene que llevarnos a pensar que toda nuestra vida está bajo la comisión del Señor. Él, en cierta forma, nos ha otorgado esta investidura de ser sus comisionados. Por eso, debemos pensar, ¿de qué manera usamos nuestro tiempo? Porque es tiempo que el Señor nos da como aquellos que tienen una misión. ¿De qué manera utilizamos nuestras relaciones? Porque son conexiones que el Señor nos da en este contexto de ser comisionados en nuestra misión. ¿De qué manera usamos nuestros dones que Él nos ha dado para que le sirvamos a Él? ¿De qué manera usamos nuestros recursos que Él nos ha dado para que cumplamos nuestra misión? Nos indigna si alguien que fue elegido o elegida, alguien que ha sido investido, investida con autoridad para representar al pueblo, utilice mal esa investidura. Así también tenemos que considerar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos, nuestras relaciones. Si hemos entregado nuestra vida al Señor, todo está bajo su dominio y todo lo que tenemos debe ser utilizado correctamente en el cumplimiento de esa misión que Él nos ha dado. Existimos con el propósito de servir esta comisión. Todo lo que el Señor te ha dado es para eso. ¿Cómo estás usando?
Porque si estás utilizando mal todo lo que el Señor te ha dado, estás haciendo lo mismo que alguien que ha recibido autoridad utilice incorrectamente esa autoridad. Así que, primer punto que nos enseña este texto es que vivimos bajo la autoridad de Jesús. El segundo punto que quiero ver, la segunda realidad de la resurrección en la vida del cristiano es que vivimos bajo la palabra de Jesús. La tarea encomendada tenía características muy específicas. Hacer discípulos no puede separarse de lo que el Señor decía, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El bautismo está en virtud del discipulado que también ocurre en el contexto de la enseñanza. El bautismo no puede existir independientemente de la voluntad de un discípulo que comprende lo que hace. Esto es algo muy importante. La misión cristiana no se trata de ganar adeptos. El Señor Jesús no estaba mandando a sus discípulos ganen adeptos. No, Él estaba diciendo hagan discípulos. La comisión no era bauticen a todo el mundo y después a ver si se hacen discípulos. No, tampoco la comisión era hagan discípulos pidiéndole que levanten la mano, sino enseñándoles a que guarden, obedezcan todas las cosas que os he mandado. Muchas veces hemos puesto demasiado énfasis en los números de adeptos y no en la comisión en sí. Los discípulos viven, existen bajo la palabra de su Señor. Su enseñanza debe saturar al cristiano. En este tiempo de pandemia, yo me he dado cuenta que muchos que tienen fe o dicen tener fe parecen desesperar. Quizás muchos de nosotros. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es quizás no estamos saturados de la palabra de nuestro Maestro. Esa era la misión, enseñar a guardar todas las cosas que Él había mandado. En Juan capítulo 14, versículo 21, el Señor Jesús decía lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Aquel que guarda, atesora, está saturado de la palabra del Señor, es aquel que va a poder experimentar la manifestación de Dios en su vida por medio de su palabra. Más adelante, en Juan 14, 24, el Señor decía: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, hay veces que desesperamos porque la palabra del Señor no nos está saturando, no nos está llenando. No estamos llenos, mejor dicho, de su palabra. He mencionado varias veces, en muchos mensajes, lo siguiente. En mi rol como pastor me ha tocado ir a hacer visitas en lugares difíciles, en circunstancias difíciles, enfermedad, a veces ya al borde de la muerte, o a alguien acompañando la partida de un ser querido. Y una y otra vez me he dado cuenta de lo siguiente: en el cristiano, cuando leemos la palabra, parece que el rostro se le ilumina. Aquel cristiano que está en una circunstancia difícil, ¿cómo anhela la palabra? Y cuando compartimos la palabra, por más corta que sea, tal vez un salmo, tal vez un pasaje, siempre me he dado cuenta, el corazón del creyente salta de gozo. Por más de que está en el medio de una tristeza grande, el cristiano, al escuchar la palabra, reacciona de una manera impresionante. Porque así como hemos leído, el que tiene los mandamientos y obedece y ama la palabra del Señor es el que va a experimentar la manifestación del poder de Dios en su vida. La gracia del resucitado es esta: Él nos ha dejado su palabra. El Antiguo Testamento que fue cumplido en Él, el Nuevo Testamento con sus propias palabras y las enseñanzas de aquellos que Él comisionó. Esta es una gracia maravillosa. Queremos que el Señor nos hable. Llenémonos de su palabra. Queremos que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Llenémonos
de su palabra. Así que, segundo punto, decimos que el efecto de resucitado es que Él nos dejó sus palabras para que nos alimentemos de ella y vivimos bajo su palabra. Y un último punto, el efecto de la resurrección en el cristiano, es que vivimos bajo la presencia de Jesús. Decía el Señor: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La frase traducida todos los días, si es que lo miran en otra versión, a veces se traduce como siempre. No todas las versiones traducen de la misma manera. Esto es así porque originalmente, en el idioma original, en el griego original, es una frase que aparece solamente aquí en Mateo y se traduce de varias formas porque literalmente no suena muy fluido en nuestro idioma. Literalmente, esta frase, todos los días, debería literalmente traducirse el todo de todos los días. O el día todo de todos los días. Es decir, el énfasis no está solamente en que cada día el Señor está con nosotros, sino todo el día, todos los días hasta el fin del mundo. O el último día. Y este es el título del mensaje que ahora ya hacia el final lo estoy revelando. Titulé este mensaje: todo el día, todos los días, hasta el último día. Esto es lo que el Señor estaba diciéndole a sus discípulos y nos dice a nosotros. Su presencia va a estar con nosotros no solamente cada día o porciones de cada día, sino todo el día, todos los días, hasta el último día. Este efecto de la resurrección, la presencia real del Señor resucitado, ocurre por medio de la tercera persona de la Trinidad. El Señor decía lo siguiente en Juan capítulo 14, 26, 27, leemos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí vemos dos cosas. En la comisión que hemos leído en Mateo, Jesús manda a sus discípulos a enseñar. Sin embargo, en este texto de Juan que hemos leído, el Señor decía que era el Espíritu, quien iba a enseñar todas las cosas. Y esto no es algo contradictorio, ambas cosas ocurren. La enseñanza de los discípulos, la enseñanza que hoy ocurre por medio del Espíritu Santo, en conformidad con la palabra de Dios. Es decir, lo que se enseña no es letra muerta, no es información vacía, no es un curso ni una clase que comienza y termina. La verdadera enseñanza de la palabra del Señor ocurre en el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Como tampoco nadie podrá decir, hay muchos que dicen, yo solamente sigo al Espíritu porque la letra mata. No, nadie puede decir yo sigo al Espíritu sin tener sus enseñanzas, sin tener su palabra, sin tener la doctrina. En segundo lugar, el pasaje en Juan que hemos leído nos enseña que la obra del Espíritu Santo es traer paz. Por medio de su Espíritu Santo, el Señor Jesús nos dejó y nos deja y nos sostiene cada día, todo el día, hasta el último día, por medio de su paz. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, decía el Señor. Os conviene, le decía a sus discípulos, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Esta es nuestra realidad como consecuencia de la resurrección. El Señor está sentado a la diestra del Padre, pero ha enviado a su Espíritu para que su presencia esté con nosotros todo el día, todos los días, hasta el último día. La presencia del Señor es real por medio de su Espíritu. Si es que el Espíritu mora en aquel que sigue a Jesús. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo escribía lo siguiente acerca del punto. Y no solo esto, decía él, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo. Porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Derramado indica algo abundante, o mejor dicho, sobreabundante. Y el apóstol Pablo decía que ese Espíritu fue derramado en nuestros corazones, lo que significa no es algo externo que viene y se va. Es algo que verdaderamente está en el creyente. El Espíritu prometido por el Señor mora en el creyente. No viene por la intervención de ningún líder o de ninguna iglesia. El Señor usa todo esto como instrumento, pero el verdadero creyente es aquel que tiene a su Espíritu en él, morando en él. Esto es algo maravilloso. Yo sé que muchos van a responder sí a las siguientes preguntas. Yo te puedo preguntar, ¿sos cristiano? Sí, soy cristiano. Me enseñaron desde chiquitito, quizás algunos fueron bautizados desde niños. Y van a responder, ¿sos cristiano? Si soy cristiano. Alguno va a responder a la pregunta, ¿vas a la iglesia? Va a decir, sí, voy a la iglesia. ¿Conoces los dogmas o las doctrinas? Muchos van a decir, sí, yo conozco los dogmas, las doctrinas. ¿Conoces los ritos? O alguno diría los sacramentos o las ordenanzas. Muchos responderían, sí, conozco. ¿Conoces versículos bíblicos? Sí, los conozco y los conozco varios. Pero la pregunta central que determina a un creyente es, ¿tienes al Espíritu de Dios en tu vida? ¿Mora el Espíritu Santo de Dios en tu vida? Y aquí es donde solamente el verdadero cristiano va a poder decir sí. A las demás preguntas y otras más quizás se puede responder fácilmente sí. Por la tradición, por cómo hemos sido enseñados, etcétera, etcétera. Pero a la pregunta, ¿tenés al Espíritu Santo de Dios en tu vida? Solamente el verdadero creyente va a poder responder sí. ¿Y cómo sabe el verdadero creyente esto? Romanos 8:16, el apóstol Pablo decía, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En primer lugar, nosotros tenemos el mismo testimonio del Espíritu que nos dice que somos hijos de Dios. En segundo lugar, la vida del que tiene al Espíritu Santo se puede notar en su vida la presencia del Espíritu. En Romanos 8:5 el apóstol Pablo escribía, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, aquel que tiene el Espíritu Santo del Señor puede decir, yo tengo al Espíritu, porque el mismo Espíritu da testimonio de que Él está en mi vida. Y en segundo lugar, porque Él ha transformado mi vida. Porque yo no voy tras los deseos de la carne, sino tras la voluntad del Señor. Y aquel que tiene el Espíritu morando en él podrá decir, mi Señor está conmigo todo el día, todos los días, hasta el último día. Porque esto fue lo que el Señor prometió. Yo estaré con vosotros. Y si el Espíritu Santo está en ti, entonces puedes tener la seguridad, y seguro que lo vivís todos los días, de que su presencia está contigo. En conclusión, la realidad de la resurrección de Cristo tiene efectos claros en el creyente. En primer lugar dijimos, vivimos bajo la autoridad de Cristo. Y bajo esta autoridad somos llamados a una misión. El de hacer discípulos, el de ser testigos, embajadores de nuestro Señor. Es decir, por la autoridad de Cristo somos llamados a ser usados para el reino. Y si vivimos bajo su autoridad, entonces no tenemos por qué tener temor. En segundo lugar dijimos que vivimos bajo su palabra. Porque Él mandó a sus discípulos y nos manda a nosotros a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. Y su palabra es verdadero alimento. Su palabra es verdadera fortaleza. Te falta paz en este tiempo. Desesperas a pesar de que tenés cierto conocimiento. Este es el momento de saturarte de la palabra de tu Dios. En tercer lugar vimos un efecto de la resurrección es que vivimos bajo su presencia. Si su Espíritu está en nosotros, te hago la pregunta, ¿está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios en ti? Es este Espíritu el que trae paz por medio de la palabra para que nosotros podamos ser usados en su misión. Este Espíritu nos acompaña haciendo real la presencia del Maestro en nuestras vidas. Todo el día, todos los días, hasta el último día,
hasta el fin del mundo. Tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Si no estás seguro, que sea este el momento en que en oración y en humillación puedas decirle al Señor: Señor, ven a mi vida, mora en mí. Yo no quiero saber solamente la información, la teoría. Yo quiero que verdaderamente tu presencia esté en mi vida. Yo necesito esto. Yo necesito de tu paz, la paz que has prometido para aquellos en quienes tu Espíritu está. Y si tienes este deseo, este es el momento que ahí donde estés puedas decirle al Señor: Señor, entrego mi vida, ven a morar por medio de tu Espíritu Santo en mí. Te invito a que puedas hacer esta oración conmigo. Señor, hoy he escuchado tu palabra y hoy quiero decirte que necesito que tu Espíritu Santo, anhelo que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Señor, yo sé que he hecho muchas cosas malas y hoy lo traigo todo delante de ti en arrepentimiento para que tú me transformes. Y quiero sentir esa paz y conocer esa paz que solamente tu Espíritu Santo puede dar. Te ruego que vengas a mi vida, que tu Espíritu Santo esté conmigo todo el día, todos los días, hasta el último día. Te pido esto en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Es mi deseo que el Señor pueda seguir fortaleciéndote por medio de su palabra y que también puedas vivir consciente de que el Señor quiere usar tu vida. Y también que este sea el tiempo en que puedas crecer en tu fe y que puedas experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento por medio del Espíritu Santo de Dios que Él ha derramado en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga.